Muy buena información del SNAP EBT 2024. Los beneficios de SNAP aumentarán un 12,5% para el año 2024. Todo lo que debes saber sobre los cupones de alimentos que se vienen para el próximo año. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como SNAP, proporciona beneficios alimentarios a las familias de bajos ingresos que son elegibles. Estos beneficios se envían a través de una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios EBT y ayudan a complementar los presupuestos de comestibles para que las familias puedan permitirse alimentos nutritivos. Pues como bien saben, tan solo en este año, un promedio de 41,2 millones de estadounidenses recibieron beneficios de SNAP cada mes. Pues comenzando este año fiscal 2024, estos beneficiarios estarían recibiendo un aumento del 12,5%. Pero para esto también debes saber que habrán nuevos requisitos, los cuales, si no los cumples, podrías estar perdiendo tus beneficios. Por ello los invitamos a que se queden hasta el final del video, ya que se llevarán información esencial en este momento, para que no puedan perder sus beneficios. Al comienzo de cada año fiscal, exactamente el 1 de octubre de cada año, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ajusta las asignaciones máximas, las deducciones y los estándares de elegibilidad de ingresos del programa de SNAP. Estos cambios se basan en el costo de vida o la cantidad de dinero necesaria para poder mantener el nivel de vida básico. Pues en este año 2023 ya se supo que los beneficios de SNAP estarán aumentando un 12,5% para el próximo año 2024. Pero eso sí, los requisitos de elegibilidad también cambiarían tras la Ley de Responsabilidad Fiscal firmada por el presidente Biden en el mes de junio de este año. Pues todo esto que vamos a estar hablando exactamente son los puntos más importantes que necesitas saber sobre estos cambios y cómo podrías recibir este aumento del programa SNAP EBT. El primer cambio importante viene en la elegibilidad por edad. Los adultos sanos y independientes que tengan la edad entre 51 y 52 años van a tener que demostrar que están trabajando, que se están capacitando o están asistiendo a una escuela activamente para poder calificar a los beneficios de SNAP este próximo año. Este requisito también se va a estar empleando hasta los 54 años en octubre del año 2024. Lo bueno es que existen exenciones, pues para algunos adultos sanos y independientes están exentos las mujeres embarazadas, las personas que no tengan un hogar, los veteranos, las personas que tengan una limitación física o mental, y también las personas de 24 años o menos que se encuentren en hogares de guarda al cumplir los 18 años. El siguiente cambio viene en los ingresos máximos para alguien elegible a SNAP. El tamaño del beneficio de SNAP prácticamente se basa en los ingresos de una familia y los ciertos gastos que éste puede tener. Y es que estos son los ingresos mensuales brutos máximos que un hogar puede tener como máximo para poder calificar al programa. Si se trata de un hogar unipersonal en los 48 estados, Distrito de Columbia, Guam, las Islas Vírgenes, lo máximo que puede ganar son $1,580 mensuales. Ahora, si usted vive en estados como ser Alaska, son $1,973. Si es Hawái, $1,817. Si su hogar es de 2 personas, en los 48 estados son $2,137, mientras que en Alaska, $2,670 y en Hawái, $2,457. Si su hogar es de 3 personas, en los 48 estados y Distrito de Columbia, son $2,694. Si es de Alaska, $3,366 y si es Hawái, $3,098. Si es un hogar de 4 personas, en los 48 estados y el Distrito de Columbia son $3,250.
Si es Alaska, $4.063 y si es Hawái, $3.738. Si es un hogar de 5 personas, en los 48 estados y el Distrito de Columbia son $3.807. Si es Alaska, $4.760 y si es Hawái, $4.378. Si es un hogar de 6 personas, en los 48 estados y el Distrito de Columbia, $4.364. Si es Alaska, $5.456 y si es Hawái, $5.018. Si es un hogar de 7 personas, en los 48 estados y el Distrito de Columbia, son $4.921. Si es Alaska, $6.153 y si es Hawái, $5.659. Si es un hogar de 8 personas, en los 48 estados y el Distrito de Columbia, son $5.478. Si es Alaska, $6.849 y si es Hawái, $6.299. Recordemos que cada miembro adicional en los 48 estados, Distrito de Columbia, Guam y las Islas Vírgenes son $557 como máximo, Alaska $697 y Hawái $641. El tercer cambio importante son las asignaciones máximas de SNAP para el año 2024. Las asignaciones máximas han aumentado para los 48 estados contiguos junto con Washington, D.C., Alaska, Guam y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Eso sí, Hawái es el único estado que su asignación máxima, en vez de haber aumentado, ha reducido. Una familia de 4, por ejemplo, ahora habría un pago máximo de $1.759 en Hawái. El beneficio mínimo para los 48 estados y D.C. es el mismo que en el año 2023, que son $23. Pues bueno, estas son las asignaciones máximas para SNAP en los 48 estados desde octubre de 2023 hasta septiembre de este próximo año 2024. Si su hogar es de una persona, son $291 como máximo. Si es un hogar de 2 personas, son $535. Si es un hogar de 3 personas, son $766. Si es un hogar de 4 personas, son $973. Si es un hogar de 5 personas, son $1.155. Si es un hogar de 6 personas, son $1.386. Si es un hogar de 7 personas, son $1.532. Si es un hogar de 8 personas, son $1.751. Luego de esto, cada persona adicional recibiría $219. ¿Cómo podemos calificar para los beneficios de SNAP? Pues como bien saben, el programa de SNAP EBT o cupones de alimentos en sí es administrado a nivel federal por la USDA, pero tanto requisitos como los aumentos, la distribución de pagos, las fechas de pago, todas son organizadas por cada estado independientemente. Así que si quieres obtener los beneficios de SNAP, tendrás que presentar tu solicitud en el estado en el cual tú resides actualmente, y para ello pues debes cumplir con ciertos requisitos que cada estado te va a brindar independientemente.